automáticamente ¿cómo se llama? No lo incluyo en el archivo, ¿sí? Entonces ahorita ya está grabando, ya pueden comenzar ustedes a escribir su nombre. No les voy a recordar en las siguientes reuniones, o a veces sí, o a veces no, pero ustedes observen que siempre y cuando esté grabando la reunión, ya pueden escribir su nombre. Porque lo me dicen, profe, es que yo no aparezco en la lista. Eso ya es responsabilidad de ustedes, ¿ok? Que aparezca su nombre en la lista es responsabilidad de ustedes. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora el tema 4. El tema 4 ya se los mandé. Ya les mandé el PDF. El tema 4 se llama polígonos. Ya les mandé estos dos PDF, la actividad 4, que es el problemario, y les mandé el material de apoyo polígonos, ¿ok? Bien, entonces aquí les voy a explicar en el material de apoyo el tema de polígonos. Primero vamos a comenzar que un polígono es una figura plana, cerrada, formado por lados rectos. Los polígonos se clasifican de acuerdo con sus lados o la magnitud de sus ángulos interiores. Primero, nosotros podemos decir que existen polígonos regulares o irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Y los polígonos irregulares son aquellos polígonos que sus lados tienen una longitud diferente. ¿Ok? Desde, por ejemplo, en un triángulo, un polígono regular, pues es el equilátero porque todos sus lados son iguales. Pero un isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferentes ya es un polígono irregular. Un escaleno de que todos sus lados son diferentes son polígonos irregulares. ¿Ok? Un triángulo escaleno es un polígono irregular. Pero también los puedo clasificar por sus ángulos. Por ejemplo, todos los polígonos que todos sus ángulos son menores a 180 grados se les llaman convexos. ¿Ok? Si en un polígono uno, o por lo menos uno, o alguno de sus ángulos miden más de 180 grados, se le llama cóncavo. ¿Ok? Pero déjenme mostrárselos. Dejo borrar esto. Muy bien. Bueno, tenemos polígonos regulares. Aquí en GeoGebra podemos dibujar polígonos regulares, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero dibujar un triángulo, entonces primero mido el lado, por ejemplo, este lado va a ser de 4 unidades, ¿sí? Pero el polígono regular va a tener solamente 3 vértices, porque acuérdense que un polígono tiene el mismo número de vértices y es igual al mismo número de lados, ¿sí? Si lo quiero de 3 lados, pues es de 3 vértices. Y pueden observar entonces que este es un polígono regular, ya que todos sus lados miden lo mismo, ¿ok? Voy a dibujar otro polígono, por ejemplo, un cuadrilátero, que como va a ser regular, pues va a ser un cuadrado, ¿sí? Los polígonos cuadriláteros que tienen 4 vértices, que miden lo mismo, son cuadrados, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Todos los lados miden lo mismo, ¿ok? Voy a dibujar otro, un polígono regular, ahora de 5 lados. 5 lados. Entonces, como ustedes pueden observar, todos estos lados tienen la misma longitud o valen lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, uno de 8 lados. 8 lados.
Este es de 8 lados. ¿De acuerdo? Ya esto es seguro que todos los lados miden lo mismo. ¿Cuánto mide cada lado? Pues dos unidades. Bien, entonces estos serían polígonos regulares. ¿Ok? Y como pueden observar, todos los polígonos regulares miden, sus ángulos miden menos de 180 grados. E incluso en los polígonos regulares, todos los ángulos miden lo mismo, los ángulos internos. Y observen. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí a aquí? 60. Y de aquí a aquí, 60. Y de aquí a aquí, 60. Todos los ángulos todos los ángulos internos van a medir lo mismo. ¿Ok? Si lo hago ahora con este de acá, 90, 90, 90, 90. Los ángulos internos de aquí, 108, 108, el de todos sus lados. Este de acá, 135 y 135, el de todos sus ángulos. ¿Ok? Entonces los ángulos internos de los polígonos regulares siempre van a medir lo mismo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son los polígonos irregulares, maestro? Pues los polígonos irregulares son aquellos en que sus lados no miden lo mismo. ¿Sí? Si nosotros observamos, este lado de aquí tiene una longitud diferente a este lado de acá y tiene una longitud diferente a este lado de acá. ¿Ok? Entonces, este es un polígono irregular, ¿sí? Y que sigue siendo un polígono convexo. ¿Por qué? Porque sus ángulos son menores a 180 grados. ¿De acuerdo? En un cuadrilátero, por ejemplo, este de aquí es un cuadrilátero, ¿sí? Un cuadrilátero irregular, un polígono irregular. Podemos observar que sus lados no miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, estos lados no miden lo mismo. ¿Ok? Y así otro polígono, por ejemplo, voy a hacer un polígono más, con más lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. ¿Ok? Este es un polígono irregular de 7 lados. ¿De acuerdo? Pero pueden observar que este polígono es cóncavo, ya que su ángulo, uno de sus ángulos, por lo menos uno de sus ángulos, es mayor a 180 grados. Todos los demás son convexos porque los ángulos son menores a 180 grados. En particular, este polígono de aquí es irregular, pero también es cóncavo, ya que uno de sus ángulos mide más de 180 grados. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿Ninguna? ¿Duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿O ya se fueron? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Si se van, díganme, no me enojo. No, para irme yo también, pues digo.
Aquí me van a tener hablando solo. No, no, Ok, no, aquí estamos, profe. muy bien. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Vean, aquí en este PDF que les mandé, pusimos cuáles son los elementos principales de un polígono. Todos los polígonos tienen esta información, aunque sea de diferente forma, pero lo tienen. Y sobre todo los polígonos regulares, ¿sí? Los polígonos regulares son los que más llegan a tener esta información. Los irregulares difieren la información. Pero un polígono, por ejemplo, todos los polígonos tienen un lado o tienen lados, tienen apotemas, tienen radios, tienen diagonales, tienen el origen y tienen vértices. ¿Ok? Se los voy a mostrar acá, se los voy a explicar en este de 5 lados. Le quito los. Estos, bueno, los lados, ya saben que son el área o las líneas que delimitan el polígono. Están unidos por vértices, eso también ya lo saben. Estos vértices son los puntos en donde se unen las líneas o los lados, ¿de acuerdo? Bueno, un polígono tiene un centro. Voy a empezar primero por el centro. Un polígono tiene un centro. El centro es un punto. Dice que muchas gracias, que no. Ay, se me hace que es porque lo puse invisible. Ahí está. Bueno, el centro es un punto que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices del polígono. ¿Okay? Incluso este centro se encuentra a la misma distancia de la mitad de cada lado del polígono. ¿Sí? Si nosotros trazamos una línea del centro hacia uno de los vértices, esta línea que se forma se llama radio, ¿sí? Y ese radio pues va a ser el mismo, de la misma longitud del centro a cada uno de los vértices, ¿sí? Si nosotros le preguntamos a GeoGebra cuánto mide este radio, me va a decir que mide lo mismo, mide 2.55. Si yo con este radio formara una circunferencia, esa circunferencia va a pegar en todos los vértices del polígono. Observen, circunferencia de aquí a acá, y me dice mi rey, pega con todos los vértices del polígono. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, del centro al vértice, esta línea se llama radio. ¿Cuántos radios va a tener un polígono? Pues el número de vértices o de lados que tenga. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, a la mitad de cada lado, si yo señalo la mitad de cada lado, por ejemplo, la mitad de aquí, y trazo una línea perpendicular, puede ser cualquier línea porque es polígono regular, lo voy a hacer con la perpendicular, una línea perpendicular entre este lado, perdona, tiene que ser lado, una línea perpendicular entre este lado y el centro. Observen que esta perpendicular pasa exactamente a la mitad del lado, ¿sí? A la mitad de este lado, ¿de acuerdo? La voy a quitar porque ya tenía la mitad. Entonces, a esta línea o a este segmento del centro del polígono al centro del lado,
incluso lo voy a poner de color rojo. A esta línea le vamos a llamar apotema. Le voy a poner otro color, un color verde. Apotema, ¿sí? Y esta línea, esta apotema, es el radio de una circunferencia, y esta circunferencia se encuentra inscrita en el polígono. ¿Qué quiere decir inscrita? Quiere decir que esta circunferencia pega con la mitad de todos los lados del polígono. ¿Sí lo ven? Esta circunferencia es inscrita y pega con la mitad de todos los lados del polígono. La circunferencia que está afuera es una circunferencia circunscrita y pega con todos los vértices del polígono. Incluso para dibujar polígonos regulares se hace dibujando una circunferencia. Se calcula el ángulo interno y se va señalando, ese ángulo interno se va señalando en la circunferencia. Posteriormente se juntan estos ángulos, y me queda un polígono regular. Si ustedes quieren trazar un polígono regular, forzosamente tienen que trazar una circunferencia, y esa circunferencia va a ser la circunscrita. ¿Ok? Bueno, pero vamos acá. ¿Qué es la apotema? Pues la apotema es el radio o la línea que hay entre el centro del polígono y la mitad de cada uno de los lados. Y ustedes pueden observar que este mide 2.06, pues es lo mismo que si yo trazo el segmento ahora del centro del polígono al centro de este lado, a la mitad de ese lado, que también tiene una longitud de 2.06. ¿Ok? Entonces, radio, apotema. ¿Sí? Con la apotema trazo un circunscrito del polígono, ya que pega con la mitad de todos los lados, y con el radio, perdón, con el apotema es un inscrito y con el radio es un circunscrito. ¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos tiene? Déjenme borro los ángulos. Otro elemento importante es el número de diagonales. Y este número de diagonales me sirve más en los irregulares que en los regulares. ¿Para qué me sirve trazar diagonales? Bueno, las diagonales son rectas que salen desde un vértice a los otros vértices que no son continuos. Por ejemplo, este vértice con este es continuo. Una diagonal sería de este vértice a este de acá. ¿Ok? ¿Cuántos diagonales salen de un vértice? El cálculo de diagonales es muy sencillo. Se cuenta el número de lados que es el polígono y se le restan 3. Por ejemplo, este es de 8 lados, entonces por cada vértice va a haber 5 diagonales. 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Igual, de cada vértice va a haber 5 diagonales. ¿Cuántos diagonales puedo trazar en un polígono? El número de diagonales se trazan con esta fórmula. El número total de diagonales en un polígono está dado por el número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Entonces dijimos que era 8 por 8 menos 3 sería 5. 8 por 5, 40 entre 2, 20 diagonales va a tener ese polígono. ¿Ok? Aquí ya tenemos 5. Ahora si trazamos las de otra, sería 1, 2, 3, 4. Acá digo. Y 5. Llevamos 10, ¿verdad? Aquí nada más fíjense lo que pasa. Voy a cambiar de color. Morado. Como ya hay uno aquí, entonces pues ya nada más puedo trazar 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces lleva 10 y 4, 14.
Como ya hay dos acá, ya nada más puedo trazar tres. Una, dos, tres. 14 y 3, 17. ¿De acuerdo? Como ya hay tres aquí, pues ya solamente puedo trazar. Que cuando me falta este. Dos. Este de aquí. Uno, dos. ¿De acuerdo? 17, 2, 19. Y de este, pues ya nada más podría trazar uno porque ya tengo cuatro. Y me falta nada más unir este de aquí. Y se fijan, ya todas tienen 5 y en total nada más tracé 20 diagonales. ¿Ok? ¿Cómo supe que eran 20? Con esta fórmula, como decía, número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. ¿Sí? Y para calcular el área, pues simplemente necesito saber cuál es el perímetro por la apotema entre 2. ¿Sí? En este ejemplo, el perímetro es la suma, o el perímetro de cualquier polígono es la suma de todos sus lados. ¿Ok? En los polígonos regulares, pues es muy fácil, multiplicas la longitud del lado con el lado, con dos pares, pues nada, número 16. Pues, pero aquí no hemos calculado entonces con este ejercicio. Profe, ya no se escucha su clase. No lo escuchamos. Yo también escucho. Yo lo escucho cortado. Yo no escucho nada. Yo tampoco escucho nada. Yo tampoco.
¿Por qué difiere? Porque estas longitudes no me la da correctamente GeoGebra, me da un redondeo. Entonces ahí es donde ya existe algún fallito, ¿ok? Pero no se preocupen, no es tanto. No es tanto, entonces igual se puede poner como 15.45 sin ningún problema. Bien, ahora ya sabemos calcular el área de polígonos regulares y el perímetro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son polígonos irregulares? Ok, entonces, por ejemplo, para un triángulo, calcular el área, pues tenemos que buscar la altura de ese triángulo, ¿sí? Para calcular la altura, pues simplemente tenemos que buscar cuál es, nos ponemos en un lado y trazamos una perpendicular a ese lado, que esa perpendicular pegue directamente con el vértice que se encuentra enfrente, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a tomar este lado de 4.31 y voy a trazar una perpendicular. Las perpendiculares se trazan, recuerden, 90 grados con el punto que quieren trazar la perpendicular. Entonces es este lado con este punto, aquí está la perpendicular, ¿de acuerdo? Voy a ponerle un punto en esa intersección y voy a ocultar esta línea. Trazo entonces la altura, que es este segmento de aquí. Y a este segmento le voy a preguntar cuánto vale. O lo voy a medir. O sea, cuando yo digo preguntar es que lo tengo que medir. Con mi regla en dado caso que así sea. Y ya tengo entonces la base y la altura. La base es 4.31. Por la altura que es 0.85. Entre 2. Entonces me da 1.83 aproximadamente. A ver, aquí le pregunto a GeoGebra. Sí, me dice que es 1.84. ¿Ok? Ese es el área. Ahora, si yo quiero calcular el área de este polígono irregular, pues forzosamente tengo que triangular, ¿sí? O pueden ustedes sacar aquí una altura, ¿sí? Para poder sacar aquí un cuadrado y aquí un triángulo. Lo más recomendable es que triangulen, ¿sí? Dependiendo cuáles son los datos que tengan. De veces que no tenemos todos los datos. Entonces, saco una diagonal, así. Y esta diagonal, pues para sacar el área de aquí, pues simplemente necesito saber la base por la altura. La base por la altura, pues sería esta base por esta de aquí. Y ya me da el área de aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, 3.24 por 3 y me da 9.72, que es este de aquí. Si yo lo pongo aproximadamente, le digo cuánto es su área, es 9.72, perdón, entre 2, siempre me olvido entre 2, 4.86, ¿ok? Ahora, para calcular el área de este triángulo, necesito saber cuánto vale este de aquí, o lo puedo hacer con la altura de aquí a aquí, ¿sí? Para calcular la altura de acá a acá, pues simplemente pongo una perpendicular entre este lado y este vértice. Todo eso lo tienen que hacer utilizando su regla y su transportador. Y determino cuánto es esta altura. ¿Ok? Esta altura incluso la voy a poner de otro color para que sepan que esa es la altura. Y le pregunto o mido cuánto vale. 3.28. Entonces para mí esta es la base de este triángulo y esta es la altura. Entonces multiplico 4.14 por 3.28 y me da 13.5792 entre 2 me da 6.7896.
Si yo le indico, voy a dibujar un triángulo similar a ese. Ahorita le cambié color. Ahí está. Digo que lo pongo de otro color, morado. Este triángulo, ¿qué área tiene? Le preguntamos a GeoGebra y me dice que tiene 6.8, ya que habíamos calculado 6.78 aproximadamente. Si sumamos las dos áreas, 4.86 más 6.8, pueden observar que el área de todo este polígono es de 11.66. Déjenme ocultar estos triángulos. Ahí está. Ahora le pregunto a GeoGebra, ¿cuánto vale el área de todo esto verde? Pues me dice que el área es de 11.66. ¿Ok? Aproximadamente. Bien. Igual, si quiero sacar el área de este polígono, pues tengo que triangular. ¿Qué es triangular? Pues trazar vértices como mejor les convenga. ¿Ok? Puede ser así. O así. ¿De acuerdo? Entonces tienen que sacar el área de cada triángulo trazando alturas, ¿sí? Y sumando las áreas de todos los triángulos. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Todas las figuras, absolutamente todas las podemos triangular. Sí, absolutamente todas las figuras, aunque sus ángulos, algunos sean cóncavos. Lo ideal es que de esos ángulos cóncavos, ángulos internos cóncavos, traces los segmentos, las diagonales, para triangularlos. ¿Sí? No tienes que trazar todas las diagonales, simplemente las diagonales que te sirvan para formar triángulos. Aquí lo más importante es que sepas cómo calcular las alturas, porque es lo que necesitas en un triángulo, conocer la altura para calcular el área, porque recuerda que el área de un triángulo es Gracias. base por altura entre dos. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver los ejercicios de esta semana. Les ponen un polígono. Aquí, ojo. Yo les recomiendo que los dibujen. Ya sea que los dibujen en GeoGebra o los dibujen en su libreta. Pero tomen en cuenta, por ejemplo, los datos que les están dando. Les dicen que el lado AD, o sea, este lado de aquí a aquí, déjenme lo llevo para que explicárselos. Este era. De rato me aparece ese, pero no sabía cómo borrarlo. Ok, entonces, este polígono tiene esas características. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les dice, el lado AD este lado AD vale 3 unidades. Es igual que el lado DC. Yo les recomiendo que primero pinten este de aquí y no pinten este de acá. ¿Por qué? Porque también le estoy diciendo que DB vale 3. DB es este punto de aquí a aquí. ¿Sí lo ven? Este segmento. Lo voy a pintar otro color. Entonces, yo les recomendaría que primero hagan este triángulo de aquí. ¿Ok? Nosotros sabemos entonces que este de aquí vale 3 y este de aquí vale 3.
como quiero calcular su área de aquí, pues aquí tengo la base y aquí tengo la altura. No hay tanto problema. Base por altura entre 2 y ya me da el área de aquí. Toda esta área. ¿Ok? Pero también me está pidiendo el perímetro. Quiere decir que yo tengo que conocer cuánto vale este lado de acá. Perdón, ¿eh? Este lado de aquí, ¿cuánto vale? Y si ustedes acaban de observar, pues tenemos un triángulo rectángulo. Quiere decir entonces que este lado de aquí, yo puedo indicar que es C, este de aquí es A y este de aquí es B, ¿no? Entonces, recuerden que el Pitágoras decía que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya me va a dar el valor de acá. Como ya tengo aquí este valor, si yo tengo un este de 3, este de aquí debe de medir lo que indica este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí, ojo, lo que sí tienen que tomar en cuenta es que este lado de aquí mide 5.6, como aquí se le indica. Y este de acá mide 3. Eso sí, lo tienen que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque como este vale 3 y este vale 3, pues automáticamente estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si estos dos ángulos son iguales? Quiere decir que este está exactamente a la mitad de este lado. Este vértice está exactamente a la mitad de este lado. Entonces ya puedo trazar una altura que vaya desde la mitad del lado a ese vértice. Y aquí me va a formar entonces ángulos de 90 grados. ¿Ok? Entonces, si ahí tengo un ángulo de 90 grados, quiere decir que este lado B va a ser ahora mi hipotenusa. ¿Sí? Este va a ser mi hipotenusa. Ahora aquí le voy a poner que C, este C, vale 3. Este de aquí. ¿Ok? Este de acá es el que quiero encontrar. Yo puedo decir que este lado de aquí es A, y este vale 5.6, perdón. Déjenlo borro porque si no se me confunden. Entonces, ay, perdón, acá está. Ok, entonces, este de aquí, este lado de acá, mide 5.6 entre 2, porque es la mitad de 5.6. Otra vez. 5.6 entre 2, ¿de acuerdo? Este de aquí vale 5.6. Entonces este de aquí es 5.6 entre 2. Y este lado B, ajá, dígame. Entonces, para sacar el área de esos triángulos, debe haber 90 grados. Para poder calcular la apotema, sí debe haber 90 grados, o la altura. ¿Sí? Es como se lo expliqué incluso en el tema pasado. La altura de un triángulo forman 90 grados cuando el vértice es este lado es perpendicular a la apotema o la altura, ya que forman 90 grados. Siempre con la altura tienen que buscar uno de los lados con sus vértices, van a formar 90 grados. ¿Sí? Y si es un triángulo rectángulo aquí,
pues puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Quiere decir entonces que este lado va a ser igual a la raíz cuadrada de este, que sería c al cuadrado, menos a al cuadrado, que a al cuadrado es 5.6 entre 2. Ya prácticamente lo resolví esto. ¿Ok? Ahora, ¿este es cóncavo o convexo? Recuerden que es uno de estos si miden todos sus ángulos menores a 180 grados. Recuerden, ojo, este ángulo de aquí es desde aquí hasta acá. Quiere decir que ese ángulo mide más de 180 grados. Entonces, ¿es cóncavo o convexo? Y para el perímetro, pues es la suma de todos sus lados, este más este más este más c, que ya tuvieron que haberlo calculado. Y el área, pues es el área de esta verde más el área de esto, que tuviera, este lo calculan como base por la altura, que la altura sería b. Prácticamente se lo respondí. Ok, entonces en la otra figura pues es más o menos similar. PQ vale 2.6, PS vale 4.5, QR y RS, los dos valen 3.5, 3.5. Como este es de 90 grados, pues igual pueden trazar aquí una diagonal. Indican cuánto es el área de este triángulo que aquí formamos, con la base por altura entre 2. Pero esta diagonal me va a servir como base para trazar aquí la altura. Si yo conozco cuánto vale este, y yo sé que este y este es lo mismo, pues prácticamente es como el ejemplo que les dije acá, ¿no? Como este y este es lo mismo, entonces la altura va a quedar a la mitad de este lado, o sea, exactamente la mitad. ¿Ok? Acá está igual. En el otro ejemplo, este lado y este lado valen lo mismo. Entonces, a la mitad de esta diagonal va a estar la altura. Si conocen cuánto vale la diagonal, calculándola con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Este sería el valor de C. ¿Cuánto vale C? Pues C vale tanto. ¿Ok? Y conocen este lado, ya pueden calcular la altura. Porque la mitad de C va a ser el cateto ahora de este triángulo rectángulo. Ya pueden calcular la altura, ¿sí? Y con eso calculan el área. Por último, en esta parte van ustedes a calcular el valor de los ángulos central, el valor del ángulo interno y el valor del ángulo externo de cada uno de los polígonos que les dan. El ángulo central es alfa, el ángulo interno es beta, el ángulo externo sería delta, y el área la van a calcular con la fórmula que viene acá, que dice que el área es igual al perímetro por la apotema entre 2, ¿sí? Entonces necesitan saber cuánto vale cada lado para calcular el perímetro. Aquí están las fórmulas para calcular el ángulo central, el ángulo interno y el ángulo externo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Entonces, si no hay duda, pues sería todo. Ya les pasé la información. En un ratito les paso el enlace a los videos. Les digo, les recuerdo igual, pueden ver otros videos. Si no alcanzaron, si no se escucha bien este video que estamos grabando, pueden ver el de otro grupo. No hay ningún problema. Es la misma explicación. Espero que